Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una entrega más de otro de los videos de su curso de Windows Server 2012. Santiago Morales, quien les habla, y como siempre, su instructor en todo lo que a este curso respecta. En esta parte estaremos hablando, y nunca dejo de mencionar el punto de que este curso es una guía para el examen de certificación de Microsoft Certified Solution Associate. En esta parte vamos a entrar ya directamente al módulo 5, pero antes de pasar a explicar este tan importante módulo 5, déjenme recordarles que ya hemos pasado por todo lo básico que es poner en funcionamiento o poner en marcha con los primeros pasos el sistema operativo en mi servidor. Ya vimos qué es un servidor, qué es un sistema operativo, los diferentes tipos de sistemas operativos que existen, cuáles son los sistemas operativos para servidores y cuáles son los sistemas operativos para clientes o de estaciones de trabajo, pasando también por la definición de lo que es un sistema de archivo, los diferentes arreglos de discos que existen, direccionamiento IP, y en el módulo anterior le estuvimos dando consejos prácticos, consejos básicos para tener en cuenta a la hora de instalar un sistema operativo, un servidor, cómo ponerle nombre. Hablamos también de los principios de ITIL y todo lo que a las mejores prácticas del administrador de sistema se refiere. Ya en esta ocasión entraremos en, diría yo, en uno de los módulos más importantes, aunque todos son importantes, pero este es uno de los módulos más importantes que tiene este curso. Estamos trabajando en esta parte con la configuración del Active Directory o Domain Services, que es lo mismo, se le llama en Windows Server 2002 Active Directory Domain Services a nivel básico. Digo a nivel básico porque esto no se va a detener con el simple hecho de explicar lo que es el Active Directory Domain Services o servicios de dominio, controladores de dominio y todo lo que tiene que ver con Active Directory, sino que también vamos a verlos en práctica y vamos a ver otros módulos que tienen que ver en sí directamente con esto del Active Directory y les va a servir mucho en la parte de administración de servidores. Recuerden que este es el módulo 5 y vamos a dar inicio al mismo. Antes de iniciar a trabajar con el Active Directory es importante, vamos a mostrar la importancia del Active Directory o directorio activo en un servidor, en un controlador de dominio. Pero antes de explicar lo que es el directorio activo, es importante que ustedes sepan lo que es un controlador de dominio o como comúnmente se le dice, un dominio. El controlador de dominio no es más que el centro neurálgico de un dominio Windows, tal como un servicio NIS lo es el servicio de información de una red Unix. Los controladores de dominio tienen una serie de responsabilidades. Una de ellas es la autenticación. La autenticación es el proceso de garantizar o de negar a un usuario el acceso a un recurso compartido o a otra máquina de la red, normalmente a través del uso de una contraseña. No es que les permita a los usuarios validar para ser partes clientes. Por ejemplo, fíjense en esta gráfica que estamos viendo en pantalla. Nosotros tenemos dos servidores. Dice Physical Domain Controller, Physical Domain Controller. Son controladores de dominio físico. Se le dice físico porque más adelante yo le voy a hablar de lo que es virtual y todo eso. Y de hecho, ya en la primera práctica de instalar un sistema operativo virtual, ya vieron más o menos lo que quiere decir esto de máquinas virtuales y máquinas físicas. Un controlador de dominio físico puede darle órdenes a las computadoras, pero así también un controlador de dominio lógico o virtual puede también darle órdenes a las diferentes computadoras que se conectan. Esto es el Active Directory y el Active Directory se representa por triángulos y eso lo vamos a definir en 2 minutos más. Lo que quiero que entiendan ahora mismo es lo que es el controlador de dominio, que es utilizado para autenticar
todos los usuarios y computadoras que se conectan en mi dominio. Si un usuario yo le doy permiso para que pueda entrar a folder compartido, este usuario lo va a poder hacer. Pero si a otro usuario yo le deniego el servicio, tanto implícita como explícitamente, yo puedo entonces tener un manejo básico de todo lo que es, todo lo que son los recursos compartidos dentro de mi red. Abundando un poquito más en lo que son los controladores de dominio, cada controlador de dominio usa un Security Account Manager o SAM, Security Account Manager, o NTDS. Esto se le llamaba así a partir de Windows Server 2003, NTDS. De Server 2003 en adelante, que es la forma promovida del SAM, del Security Account Manager, al pasar como controlador de dominio, para mantener una lista de pares de nombres de usuario y contraseña. El controlador de dominio entonces crea un repositorio centralizado de passwords o contraseñas que están enlazados a los nombres de usuario, un password por usuario, lo cual es más eficiente que mantener cada máquina cliente centenares de passwords para cada recurso de la red disponible. O sea, todo lo que son los passwords y las contraseñas se almacenan en el servidor. Me explico más claramente. Cuando este computador, por ejemplo, el computador 1, quiere hacer login, o sea, quiere entrar en la red, en mi dominio, en mi controlador de dominio, con el usuario Juan Pérez, un ejemplo. Entonces el usuario Juan Pérez, yo le pongo una clave 01. Entonces esa clave va directamente, ese usuario y esa clave van directamente por la red hacia el controlador de dominio, y el controlador de dominio verifica si Juan Pérez tiene permiso o no para entrar o acceder a la red. Si tiene permiso, pues pasa a un segundo paso de verificar que la contraseña sea correcta y automáticamente autentica al usuario en mi red. Esto evita y me le da seguridad a todos los usuarios de mi red, ya que limita a la red a que solamente usuarios creados en mi dominio, en mi controlador de dominio, puedan acceder a ella. Abundando un poquito más, vamos a explicar qué es Active Directory. ¿Qué es Active Directory o directorio activo? Es el término, y miren como aquí les muestro, como les decía anteriormente, vamos a explicar todo paso por paso, uno por uno, a fin de que ustedes entiendan todo y tienen la facilidad de repetir los videos cuantas veces deseen. Por ejemplo, Active Directory es el término que usa Microsoft para referirse a su implementación de servicios de directorios en una red distribuida de computadores. Active Directory permite a los administradores establecer políticas a nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar actualizaciones críticas a una organización entera. Un Active Directory o directorio activo, como ustedes quieran llamarle, almacena información de una organización en una base de datos central, organizada y asequible. Pueden encontrarse desde directorios con cientos de objetos para una red pequeña hasta directorios con millones de objetos. Esto del Active Directory proviene y usa por detrás el protocolo LDAP o Lightweight, y esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a basarnos, vamos a especificar claramente lo que es el Active Directory. Fíjense esta gráfica, por ejemplo. Microsoft se refiere a los controladores de dominio, a las Active Directory, como un triángulo. Dentro de ese triángulo, dentro del Active Directory, el cual recibe el nombre de dominio, yo tengo unidades organizacionales. Estas unidades organizacionales son carpetas, o también pueden llamarle Organizational Unit en inglés. Y dentro de estas carpetas o unidades organizacionales, yo tengo lo que son los usuarios, las impresoras, los grupos y todos los recursos que se pueden compartir en la red. De esta forma se clasifica o divide el Active Directory. Ahora bien, para ahondar un poquito más en lo que es Active Directory, el funcionamiento de este es similar a la estructura, como le había dicho aquí, LDAP. LDAP, que quiere decir Lightweight Directory Access Protocol, ya que este protocolo viene implementado de forma similar a una base de datos, la cual almacena en forma centralizada toda la información relativa a un dominio de autenticación. Una de las ventajas del Active Directory
es la sincronización presente entre los distintos servidores de autenticación de todo el dominio. Miren aquí un ejemplo donde les traje. Por ejemplo, este triángulo que está detrás, el más grande, es una organización de Active Directory, un Active Directory ya creado. ¿Qué pasa? Que dentro de él yo puedo tener políticas de dominio y puedo tener Group Policy Object o como mayormente se le llama, políticas de grupo de objetos. ¿Qué es esto? Cada vez que ustedes vean esa hojita así, significa que hay una política aplicada, un Group Policy aplicado. Yo tengo dentro de mi Active Directory, tengo una unidad organizacional que se llama ventas. Y dentro de ventas, obviamente, están todos los usuarios que trabajan en ese departamento. Por medio del Active Directory a mi controlador de dominio, yo puedo decirle que las personas que están en esa unidad organizacional de ventas tengan solamente acceso a Microsoft Excel y a QuickBooks. Más sin embargo, yo tengo otra unidad organizacional que es para las personas de marketing que van a tener acceso solamente a Word, al PDF y al Microsoft Outlook. Todo esto por medio a la conexión, si así se desea, si se desea tener en otro servidor, un file server donde yo esté compartiendo todos esos archivos. Miren qué fácil ha sido hasta ahora la explicación de Active Directory. Por ejemplo, una analogía clara para entender Active Directory es la siguiente. Yo tengo acá una analogía. Por ejemplo, a los usuarios vamos a decirle fruta o fruto. Microsoft quiere tomar la analogía de los bosques para referirse a los bosques que se crean en un servicio de directorio activo. Y aquí ustedes van a ver más adelante cuando vayamos avanzando. ¿Qué pasa? Que las frutas no son nada más manzanas. También yo tengo otros sabores de fruta. Por ejemplo, tengo la pera, que es una fruta también. Entonces, aquí arriba, como la manzana es una fruta, puedo representarla como usuario. Como la pera es otra fruta, puedo representarlo como impresora. Estos son recursos que se pueden compartir en mi red. Tanto usuarios como impresoras pueden estar dentro de mi directorio activo. Ahora bien, un árbol tiene diversos frutos. Asimismo, un árbol se le llama al Active Directory Domain Services, el cual puede tener dentro diferentes frutos, como lo podemos ver allá. Un Active Directory que forma el árbol y dentro de los frutos que serían los usuarios, las impresoras, etc. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un bosque lleno de árboles. También yo puedo tener un forest o bosque lleno de árboles o Active Directories. De esta forma se entiende claramente por qué Microsoft le llama a los componentes que forman lo que es Active Directory, le llama bosque, árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para yo implementar Active Directory? Los requisitos para implementar el servicio de directorio o Active Directory Domain Services, como significa acá, pueden variar dependiendo del tipo de servicio de directorio que se desee implementar. A continuación, los requisitos generales para la instalación de un Active Directory Directory Services desde cero o mejor dicho nuevo. Requisitos para la instalación de Active Directory. El requisito es el AD Prep o Active Directory Preparation. Esta lo que hace es que me hace las tareas previas para la implementación del Active Directory Directory Services en un servidor. Domain Name System para la resolución de nombres, esto es DNS, conocimiento a nivel teórico de estos puntos y la ubicación del archivo ADPrep que se encuentra siempre dentro del DVD en esta parte, dentro del DVD en un folder que se llama Source ADPrep. Nivel funcional de Windows Server. ¿Qué es el nivel funcional del dominio? Bueno,
El nivel funcional va a definir, mucha gente que no conoce que hay diferentes niveles funcionales, tanto de dominio como de bosque. En pocas palabras, o para que se entienda, sabemos que mucha gente no sabe lo que son los niveles funcionales, como acabamos de decir, por lo cual no aprovechan la total funcionalidad del producto. Cuando se crea un dominio, este toma un nivel funcional que determina su nivel de compatibilidad con los controladores de dominio. Básicamente controladores de dominios de versiones anteriores. Así, por ejemplo, cuando creamos un dominio desde Windows 2000, este nivel funcional queda en modo mixto para darnos compatibilidad con controladores de dominios NT4. Pero esto hace que no se aprovechen todas las nuevas funcionalidades. Lo que quiero decirles es que cada sistema operativo, cada versión del sistema operativo de Windows tiene un nivel funcional diferente. Ahora bien, fíjense como en la pantalla nosotros tenemos, por ejemplo, Windows 2000 nativo, eso es un nivel funcional. El Windows 2000 nativo y aquí las características que habilita. Windows 2003 nativo, Windows 2008 nativo, Windows 2008 R2, que no es la misma versión del 2008 normal, nativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo puedo también, existen niveles funcionales de dominio de bosque. El nivel funcional de dominio que se puede alcanzar está dado por el sistema operativo de los controladores de dominio. Ahora bien, no influye el de servidores miembros del dominio ni de los clientes de red, solamente en el servidor donde está el controlador de dominio. El nivel funcional de bosque que se puede alcanzar está determinado por el nivel funcional de los dominios que lo integran. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si nos estamos fijando bien, por ejemplo, el Windows 2000 nativo, mínimo nivel funcional. Windows 2003, posibilidad de renombrar dominios, forest trust, o sea, confianza entre bosques. Posibilidad de agregar RODCs, y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero hay una notita que quiero hacerle aquí, y es que el último nivel funcional que soporta Windows Server 2012 es el 2003, por lo que queda descartado por completo Windows 2000 Server. Si se selecciona un nivel funcional inferior, se pierden características propias del nuevo sistema operativo, tales como papelera de reciclaje de Active Directory, el centro de administración de Active Directory, entre otros. O sea, lo que quiero decirles con esto, lo que quiero explicarles del nivel funcional es, el nivel funcional va a determinar específicamente cómo va a funcionar mi dominio, pero si yo elijo un nivel funcional inferior, puedo perder capacidades que el nivel funcional actual me permite. Me explico. Si yo tengo Windows Server 2012, como lo vamos a ver en la práctica, y yo elijo un nivel funcional, o sea, un nivel de funcionamiento a Windows 2008, por ejemplo, él se va a adaptar como si fuera la versión de 2008 para su funcionamiento, y ciertas características del nivel funcional de 2012 quizás no me funcionen por el nivel funcional seleccionado. Es importante que una vez se selecciona un nivel funcional, no se puede cambiar a otro a menos que se hagan pasos ya más avanzados de lo que algunos usuarios conocen. Continuando con mi presentación, vamos a hablar del comando dcpromo o Domain Controller Promotion. ¿Qué es el comando dcpromo? Este comando es usado básicamente para promover el Active Directory Domain Services en un servidor Windows y de esta forma llamar al asistente para la configuración del mismo, y en este mismo sentido también es usado para desmontar un dominio en caso de que sea necesario. Por ejemplo, cuando yo utilizo el comando dcpromo, como lo podemos ver acá, este comando me permite llamar al asistente o wizard para la configuración de un controlador de dominio. Tenemos la parte, por ejemplo, diferentes versiones o diferentes vertientes de la ejecución de este comando. Si yo le digo dcpromo /answer file name y el nombre de un archivo, este especifica un archivo de respuesta que contiene los valores y parámetros de instalación, y yo puedo hacerlo de manera desatendida. También un attendant file name
que este hace casi la misma función que el anterior. Un attended especifica una instalación desatendida en el que se proporcionan los parámetros de instalación y los valores en la línea de comando. Todo esto se hace por medio de PowerShell y más adelante también vamos a ver PowerShell, pero no puedo hacer una explicación completa, sino le doy unas pinceladas quizá a términos que ustedes hasta ahora no conocen. Esta, por ejemplo, ADB de Advanced realiza una instalación con opciones avanzadas. También tenemos un install binaries, este desinstala los binarios de Active Directory Domain Services. Create DC account, crea una cuenta de dominio de solo lectura o RODC. Use existing account. Todos estos son comandos que se utilizan en la consola de PowerShell para administrar o instalar todo lo que es Active Directory ya por línea de comandos. Recuerden que le había dicho al principio que Windows Server 2012 viene con una moderna consola de Active Directory, no tan solo a nivel gráfico, sino también a nivel de comandos con el PowerShell moderno. Implementando Active Directory Domain Services. Aunque en la práctica nos vamos a basar en la instalación de este a nivel gráfico, vamos a preparar también otra práctica posterior donde haremos todo a nivel de comandos. Active Directory, existen varias formas de implementar Active Directory en Windows Server 2012. Se hace un poco diferente, de forma tradicional, todo como el usuario lo desea, y lo recomendado es que en el servidor de Windows Server 2012 es hacerlo por medio del Server Manager. O sea, Server Manager es una ventana que vamos a abundar quizás en la mayoría de presentaciones teóricas. Vamos a hablar de Server Manager, porque Server Manager en esta versión de Windows Server 2012 creo que se excedió, o sea, llegaron a los límites, ya que Server Manager está completamente, diríamos, powerful, o sea, está completa, está excelente esta consola de Server Manager, ya que desde ella yo puedo hacer todo, casi todo lo que se hace en mi servidor. Esta es un ejemplo de la ventana de Server Manager, donde me da diferentes opciones, las cuales vamos a ver en vivo en la siguiente práctica después de finalizada esta presentación, este módulo teórico. En este mismo sentido, las preguntas en el asistente más importante que vamos a prestar atención es la operación de implementación, el nivel funcional deseado, y ya esta opción la conocemos del nivel funcional, las opciones de delegación de DNS, nombre de NetBIOS, la ubicación de la base de datos, entre otras, así como también contraseñas y todo eso. Vamos a hablar, ya que lo hemos mencionado varias veces, vamos a hablar de DNS, del Domain Name System. ¿Qué es DNS? Vamos a explicar DNS a nivel global, tanto a nivel de Internet como a nivel de una red privada, a nivel de dominio, de controlador de dominio. ¿Qué es un dominio o dirección de Internet? Esto es importante saberlo. Principalmente, un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red de Internet. El propósito principal de los nombres de dominios de Internet y del sistema de nombres de dominio DNS es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio de red pueda moverse de un lugar geográfico a otro a la red Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. Lo que le quiero decir, por ejemplo, esta dirección www.nombre.dominio, que se puede traducir a la siguiente forma: www, siglas automáticas de la World Wide Web que indican Internet, capacity, que es el nombre de la página, .com.do, que es el dominio comercial, y subdominio de país. Esto es básicamente para lo que se utiliza DNS.
DNS va a transformar eso que dice ahí, ustedes ven www.capacity.com.do, lo va a transformar en un nombre. Me explico. Y aquí, aunque esto sea teórico, le voy a cargar una práctica en el Command Prompt. Vamos a agregarla aquí en la ventana. Y fíjense, en esta ventana yo le voy a decir NSLOOKUP y voy a presionar Enter. Fíjense cómo me muestra esta parte acá. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo voy a decirle quién es google.com.do. Me va a decir que Google, bueno, me dio un error en esta ocasión. Vamos a preguntarle quién es NSLOOKUP. Quizá no está resolviendo este nombre. Vamos a poner www.capacity.com.do y me dice que esta dirección de capacity.com.do, este nombre responde a esta dirección IP que está aquí debajo, capacity.com.do. O sea, que yo puedo, y vamos a cerrar esta ventana, vamos a presionar aquí quit y luego salida. Yo tengo este nombre, pero ¿qué pasa? Que DNS o Domain Name System se utiliza el sistema de nombre de dominio para traducir una dirección IP en un nombre. Cuando yo entro a internet, y creo que de esto hablé un poco en módulos pasados, cuando yo entro a internet a una página, aunque yo memorice el nombre, en realidad por detrás está entrando a una dirección IP. Y como hablamos de esto anteriormente, ya ustedes saben a lo que me refiero. Ahora bien, esto no lo hablé en módulos anteriores. Por ejemplo, el .com, cuando yo digo .com, se refiere a organizaciones comerciales. El .org a organizaciones sin fines de lucro, educativas, organizaciones de redes o comunicaciones. Esto es un subdominio que hace referencia a Dominicana, a México, Argentina, y esta es actividad comercial y o negocios. Para explicar claramente lo que es DNS, un usuario hace una petición a la internet diciéndole que quiere acceder a capacity.com.do. Internet le responde con la respuesta de la dirección IP de este. Es entonces la misma analogía que sucede dentro de una red privada. Cuando el usuario le solicita al servidor un nombre de una impresora, un nombre de un computador, el servidor le responde con la dirección IP de este. Es la misma analogía que se puede utilizar y trabaja de la misma forma. La única diferencia es que una es red privada y otra es red pública. La que utilizamos en la empresa a nivel interno son redes privadas y la que se ven en internet son redes públicas. Domain Name System, en español sistema de nombre de dominio, en pocas palabras es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a internet o a una red privada. Este sistema asocia información variada con nombres de dominio asignando a cada uno de los participantes. Su función más importante es traducir o resolver, como le dije anteriormente, nombres inteligibles para las personas a identificadores binarios y asociados con los equipos conectados a la red. Esto es el propósito principal del DNS. Ahora bien, DNS o Domain Name System, por ejemplo, una impresora dentro de mi red privada puede tener la dirección IP 192.168.10.5. Yo como administrador del sistema quizás recuerde bien esa dirección IP, pero un usuario de contabilidad, un usuario de ventas o un usuario, quizá una recepcionista, no va a recordar esto, pero sí va a recordar print server, que es servidor de impresión. Aunque estos nombres se ponen de ejemplo, no son recomendados, es simplemente para que ustedes tengan una idea de los diferentes nombres y cómo DNS asocia los nombres a las direcciones IP. Preguntas más frecuentes en el asistente para la implementación de DNS, por ejemplo, el nombre,
que es el host o dominio. Este es el propietario del registro. La clase, que identifica el protocolo o una instancia del protocolo. El tipo, especifica el tipo de recursos, siendo los más comunes. Cuando yo veo a2 que es de address, es usado para solicitar o asociar un nombre a un host de una computadora. El mail exchange o MX es usado para identificar cuál host se encarga del servicio de correo. Y el NS o name services es usado para identificar los servicios de nombres autoritativos del dominio. Continuando en este mismo sentido, tenemos también PTR o Pointer Record. Es el registro DNS inverso y sirve para solicitar una dirección IP a un nombre canónico usando los 4 octetos de la IP en sentido inverso. TXT es el registro de formato de texto. SOA, este es también muy importante, que es para la parte inversa, es Start of Authority Record. Es usado para identificar el comienzo de una zona autoritativa para el dominio. En el caso de que sean, por ejemplo, una clase C, el SOA sería 192.168.10.x. El CNAME identifica el nombre canónico de una alias, siendo un nombre canónico el nombre real de un host, del inglés Canonical Name Record. También tenemos la parte de data, que esto es lo que hace que contiene la respuesta a la definición del recurso de registro, y el time to live, o más conocido como TTL, es el tiempo de vida en segundos de un registro, es decir, el tiempo que se debe mantener en caché un registro dado antes de ser eliminado o renovado de la memoria caché del DNS. Aquí vamos a ver la verificación de la instalación del Active Directory Services, que es básicamente con el Command Prompt o el CMD en Windows Server 2012, el PowerShell, el comando que utilicé hace unos minutos en NSLookup, utilizado para verificar que la correcta instalación del DNS, y también el hyperconfig, el /register DNS, que actualiza todas las conexiones de HCP y vuelve a registrar los nombres DNS en el caso de que no se tenga un DHCP instalado. Ya a nivel de resumen del capítulo, en este capítulo número 5 estuvimos hablando de lo que es el directorio activo, vimos lo que es un controlador de dominio, también pasamos por la parte de la analogía para entender cómo Microsoft le llama al Active Directory Forest y Arbor o Tree. También vimos los requisitos a tener en cuenta para la implementación de Active Directory. Hablamos del comando dcpromo y para qué se utiliza, uno de los más importantes en toda esta presentación. Vimos también la implementación del Active Directory Directory Services, configurando también el DNS. Pudimos explicar claramente qué es DNS, ya que no en todos los lugares que vamos a ver DNS no lo van a explicar tan correctamente. Y por último vamos a ver la verificación de la correcta instalación de Active Directory Services. Ya en el próximo video estaremos viendo todo esto, pero en práctica, paso por paso, uno por uno, a fin de que ustedes obtengan el mayor de los resultados en este tan novedoso curso de Windows Server 2012 impartido por Capacity IT Academy. Esto es todo hasta el momento. Se despide Santiago Morales. Gracias y hasta luego.